Vamos a hablar acerca de los materiales en Revit y cómo crear materiales nuevos. Dentro de las librerías de Revit existe una gran cantidad de materiales que podemos usar en nuestros modelos. Por ejemplo, tenemos concreto, metales, maderas, materiales sintéticos y otros. Cada uno tiene su apariencia particular, tanto para las vistas estándar como para los render. Los materiales los podemos asignar a cada elemento independientemente. El procedimiento para asignar depende mucho del tipo de elemento. Por ejemplo, en el caso de los muros, debemos ir a las propiedades del muro y buscar en su estructura. En esta ventana definimos capas y podemos ir colocando un material diferente a cada capa. O por ejemplo, en el caso de las columnas, entre las propiedades de la columna vamos a encontrar una opción para asignar el material correspondiente. Hay algunos elementos de familias que ya traen materiales incorporados a la familia. Ese es el caso de los modelos genéricos como este que tengo en pantalla. Entre las propiedades del elemento no tengo posibilidad de cambiar el material, y eso es porque quien creó esta familia, a la hora de hacerlo, le asignó ya los materiales. Como regla, Revit no permite cambiar el material de familias genéricas como esta. Las familias no genéricas como columnas también pueden traer incorporados materiales. Si en nuestros reportes de material empiezan a aparecer cosas extrañas, materiales que nunca asignamos, probablemente sea que vienen dentro de las familias que estamos usando. En el caso más simple de modelado, cuando creamos un elemento y este no tiene material definido, Revit no le asigna material. Para Revit existe ese elemento, pero solo como una geometría, sin materiales asociados. Esto nos puede ocasionar algunos problemas a la hora de contabilizar materiales. Si creamos una columna y no le asignamos material, Revit no nos va a contabilizar esa columna en nuestro reporte y tendremos un error de cálculo. Afortunadamente hay una forma de decirle a Revit que siempre asigne material a ciertos objetos. Esto lo hacemos en el menú Manage, en esta opción que dice Object Styles. Acá tenemos una lista de categorías de objetos de Revit y en cada categoría podemos definir un material. Por ejemplo, podemos configurar que todas las columnas tengan material concreto, si no ha sido asignado otro material. Y de esta manera no dejaremos columnas por fuera de nuestros cálculos de cantidades. Siempre es bueno revisar que los elementos que usamos típicamente tengan un material en esta lista. Ahora, ¿cómo hacemos para crear materiales nuevos? Bueno, eso lo hacemos también en el menú Manage, en esta opción que dice Materials. Esta ventana que me aparece es la librería de materiales del modelo. Eso es importante, la librería es única para cada modelo. Puede ser que un material exista en un modelo y no existe en otro, y el hecho de que tengamos un material dentro de las librerías de Revit no significa que automáticamente vaya a cargarse en los modelos que hagamos. En esta lista grande aparecen todos los materiales que hay disponibles para el modelo, en otras palabras, los que están cargados en el modelo. Si pasamos el archivo RVT a otra computadora, irá con estos materiales incorporados, aunque esos no existan en la otra computadora. Similarmente, si tomo un elemento de mi modelo, por ejemplo una columna, y lo copio a otro modelo, los materiales que no existan en ese otro modelo se copiarán automáticamente junto con la columna. Acá abajo en esta ventana pequeña está la librería de materiales de Revit. Estos son todos los materiales que tiene mi copia de Revit y que puedo cargarle a mi modelo si deseo. Como pueden ver, tenemos diferentes clasificaciones de donde podemos elegir diferentes materiales. Para cargar un material al modelo, lo marcamos y presionamos esta flecha que aparece en el renglón del material. Y como pueden ver, ahora aparece el material en la ventana superior, lo cual significa que está cargado en el modelo. Si por casualidad no les apareciera la librería de materiales de Revit, intenten presionar este botón que está aquí arriba. Este botón se utiliza para mostrarla u ocultarla. A la derecha de la pantalla lo que tenemos son las propiedades del material. Un material en Revit no solo es un nombre y una apariencia, sino que tiene propiedades muy bien detalladas. Por ejemplo, en las propiedades físicas tengo diferentes parámetros que puedo definir, entre esos su densidad, y posteriormente esos parámetros van a ser utilizados por Revit para cálculo de pesos, de cargas estructurales y demás. Las propiedades físicas disponibles van a depender del tipo de material. Vean por ejemplo como una madera nos muestra más propiedades. Tiene coeficientes de expansión térmica, módulo de Young, módulo de Poisson y cosas por el estilo. En propiedades térmicas de la madera puedo definir toda una serie de parámetros que controlan la transmisión de energía dentro de esa madera para utilizarse en cálculos de temperatura y ahorro energético.
Todas estas propiedades en algún momento las utiliza Revit para algo. Si no hacen cálculo estructural o de energía con sus modelos, pues no tiene mucha importancia si definen o no todas estas propiedades de los materiales. Pero tengan cuidado, porque más adelante otras personas podrían intentar hacer cálculos de este tipo con su modelo. Y si las propiedades están mal definidas, van a obtener cálculos erróneos. Siempre es bueno tener todas las propiedades de nuestros materiales correctamente definidas, aunque no vayamos a ocupar esas propiedades para modelar. Ahora veamos cómo se crea un nuevo material. Para crear un nuevo material existe la posibilidad de usar este botón que está aquí abajo, que entre sus opciones tiene esta que dice Create New Material. Esto lo que va a hacer es crearnos un material desde cero, con valores genéricos entre sus propiedades. Yo no recomiendo utilizar este método porque tenemos que llenar toda una serie de valores del material y vamos a gastar mucho tiempo llenándolos muchas veces para no utilizarlos después. Lo que yo recomiendo en realidad es duplicar los materiales de la lista y ajustar los parámetros de tal forma que empecemos con valores razonables para el material. Para hacer esto, lo que voy a hacer es elegir un material base. Por ejemplo, digamos que quiero crear una madera. Entonces voy a seleccionar una madera ya existente. Voy a hacer clic derecho y presiono Duplicate para duplicar el material. Luego le cambio el nombre según mis necesidades. Lo primero que vamos a hacer es llenar las propiedades de identidad según sea necesario. Si están creando un material que tenga fabricante específico, es bueno especificar fabricante y modelo en estas casillas. Esta casilla que dice Class es muy importante configurarla bien, de acuerdo con nuestro material. En este caso estamos bien porque estamos en madera. Vayamos ahora a la cejilla Graphics, donde podemos alterar la apariencia del material. La primera categoría Shading nos va a definir qué color va a tener nuestro material en modo de vista Shaded. Acá definimos el color y también podemos definir transparencia. Por ejemplo, si estamos creando materiales cristalinos, vidrio por ejemplo, vamos a ponerle un porcentaje de transparencia. Vean el caso del vidrio, que específicamente Revit lo configura con 90% de transparencia. Esta segunda categoría, que dice Surface Pattern, nos va a definir cómo se sombrea la superficie de nuestro material. Podemos incluir un patrón de sombreado o simplemente dejarlo sólido. Este botón aquí abajo sirve para alinear la textura del material, si estuviéramos usando una imagen para el modo rendering. Este botón es útil si estamos trabajando ladrillos o piedras que en ocasiones aparecen desalineados en nuestro modelo. Entonces, usando estas flechas podemos ajustar ligeramente la textura para que coincida correctamente con nuestras superficies. La tercera categoría Cut Pattern nos va a definir cómo se sombrean las superficies cortadas, o sea, cuando las atraviesa un plano de corte o de sección. Funciona exactamente igual que el Surface Pattern. Ahora, la sección que más nos interesa si estamos haciendo rendering es más bien esta tercera, que dice Appearance. Aquí podemos configurar en detalle todos los parámetros que usa Revit para dibujar nuestro material. Como les decía, es más fácil si empezamos duplicando un material que si empezamos desde cero, porque vamos a tener valores base que podemos ajustar en todas estas categorías. Incluso si empezamos desde cero, puede que tengamos valores que es simplemente irrelevante configurar en esta sección. Por ejemplo, puede ser que nos aparezcan parámetros de reflectividad o de transmisión de luz que en madera no aplican. Entonces, duplicando una madera ya existente, sabemos que vamos a obtener solo las categorías aplicables a la madera. Ahora, hay un truco para configurar estos parámetros rápidamente, que es presionar este botón aquí arriba que dice Replace Asset. Cuando presionamos este botón, obtenemos una lista de configuraciones predeterminadas. Entre estas configuraciones tenemos metales, maderas y otros tipos de materiales. Seleccionamos uno que sea de nuestro interés. Por ejemplo, voy a seleccionar este que son maderas para formaleta. Y presionamos estas flechas. Vean cómo inmediatamente los parámetros de configuración se nos modifican para reflejar el material que seleccionamos. Intentemos hacer lo mismo con este que dice agregado expuesto. Vean que inmediatamente las propiedades cambiaron para reflejar el material agregado expuesto y de aquí en adelante yo ajusto según necesite los parámetros. Veamos entre nuestra lista de materiales un metal que tiene los parámetros de apariencia más completos de los materiales de Revit.
En el caso de los metales, la primera cejilla nos muestra prácticamente la misma información que los demás materiales. Acá en esta primera categoría tenemos información básica del material. Esto funciona igual que en el resto de las ventanas anteriores, ponemos el nombre, la descripción y palabras claves que se refieren al material. Esta siguiente categoría se refiere a las propiedades de algunos metales. Puedo configurar aquí el tipo de metal que tengo y el acabado que va a tener ese metal. Por ejemplo, vean que en el caso donde tengo seleccionado cromo, puedo seleccionar un acabado pulido, semipulido, satinado u otros acabados. Enseguida tengo una categoría donde puedo definirle al material su patrón de relieve. Si quiero que la superficie del material tenga algún relieve en particular, se lo configuro acá. Vean por ejemplo en el caso de la esfera, si le desactivo el parámetro de relieve, pues se vuelve lisa. Si le activo el parámetro de relieve, empieza a adquirir todas estas características de texturas. Esta siguiente categoría que dice Cutouts es muy interesante porque nos permite hacerle huecos a nuestros materiales. En este caso no lo voy a distinguir muy bien por el tamaño de la imagen. Sin embargo, aquí yo puedo configurar diferentes patrones de corte y lo que hará Revit es que va a hacer huecos según esos patrones en mis superficies. Este parámetro de Cutouts lo podemos usar, por ejemplo, si tenemos algún tipo de malla, ya sea malla ciclón, malla Hordomex, ese tipo de mallas de alambre fabricadas en metal. Empiezo con una lámina sólida de metal y luego en esta opción Cutouts le asigno el parámetro de corte según los rombos que tenga la malla para crear la textura de malla. Luego tengo este parámetro Tint que simplemente lo utilizo para generarle algún color a la superficie. Si yo quiero que tenga algún tipo de reflejo o algún tipo de tinte ese metal. Jugando con todos estos parámetros que les expliqué anteriormente es como le damos a nuestro material la apariencia deseada. Una vez que tenemos nuestro material listo, presionamos OK y salimos del editor. Y a partir de este momento podemos acceder al material y usarlo en nuestro modelo. Como pueden ver, crear materiales en Revit no es del todo simple. Es muy fácil crear materiales duplicando otros materiales, pero es otra historia totalmente si queremos crear un material desde cero. Pero con los pasos que vimos anteriormente, ya pueden hacer cualquiera de los dos métodos y crear los materiales que ocupen para sus modelos.